Una pequeña boyita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que anden todos bien. Bueno, un domingo más, un domingo menos, como digo yo. Espero que anden todos bien. Como que Espero te dejo muy para acá, me parece. ¿Estás muy para dónde? Vení para acá. Ahora que estamos en el estudio arreglando Ahí. las posiciones. Ahí está. Espero que anden todos bien. Un saludo grande para México, que está México presente. Un saludo grande para Argentina, que está presente siempre. Zárate, otro lugar ahí de Argentina, a ver si encuentro. Río Gallegos, Santa Cruz, gracias por estar. Muchas gracias. Espero que anden todos bien. Y bueno, y un saludo para Uruguay, que está siempre presente también, que somos la gran mayoría. Espero que seamos todos los países. Y también aparece de Nueva Jersey, allá de Estados Unidos, bueno, un montón de lugares. Espero que anden bien. Nombre porque te va a faltar. Sí, me voy a quedar corto, después sí me van a enojar. Espero que anden todos bien. Vieron que yo puse una pequeña encuesta ahí. ¿Pescaste alguna vez lenguado de agua dulce? Pero estoy hablando de pescarlo con anzuelo, ¿no? Dejamos afuera las redes, los espineles, los palangres, todas esas cosas, las dejamos de afuera. Estamos hablando de pescarlo, anzuelito y piola, de la modalidad que quieran, menos red, palangre, espinel, fin, etc. Hubo uno que ya puso que sí lo pescó. Si él está presente, me gustaría que me diga cómo lo hizo, dónde lo hizo. Estaría muy bueno intercambiar experiencias. Nosotros no hemos pescado muchos. Y ustedes dirán, sí, pero ¿y dónde están los videos que no? Bueno, hace muchos tiempos. Nosotros hace 31 años que estamos juntos. Así que imagínense que para atrás pescamos un montón. Hemos sacado buenos lenguados. La particularidad de un lenguado de agua dulce, ellos no son gigantes como tenemos los lenguados de agua salada, ¿no? Que dan 15, 20 kilos y hasta más. Yo creo que acá hasta 20 kilos llegué a ver de otros pescadores. Yo saqué algunos, pero no tan grandes. Yo creo que el más grande pesó 7 kilos y algo, hace mucho tiempo también. Y creo que lo saqué por pura coincidencia, porque yo no fui a pescar el lenguado y ese día se pescó 7. Obviamente que después que pesqué uno y vi otro pescador, bueno, la caña no era la adecuada, pero me adapté a la pesca y bueno, pude pescar igual. Lo que yo noté del lenguado de agua salada, de agua dulce, que el lenguado de agua salada él es más chato, bueno, mucha gente le dice el chato, él es más chatito, obviamente tiene mucha carne. El lenguado de agua dulce, llegará a los 35 centímetros como mucho, porque no son grandes lenguados, pero sí ellos son anchos, ¿no? Son generosos de gordito. O sea, ellos tienen muy buena pulpa. Hemos comido lenguado y es muy sabroso. Yo creo que el sabor es el mismo, porque yo probé los dos y es lo mismo. Y también se busca en los mismos lugares que lo buscamos acá. Por ejemplo, que lo buscan en el este. Buscando en los pozos, un lugar arenoso, donde también son cazadores. No es que el de agua dulce no cace, no, también son cazadores, se alimentan de mojarra, dientudo, dependiendo del tamaño del lenguado. Pero sí se logra, se pesca. El lenguado no es difícil de pescarlo. El tema es que, claro, como nosotros tenemos ríos y arroyos cerca acá de Montevideo, estoy hablando de la gente que vive en Montevideo y quiere buscar el lenguado acá, no tenemos un lugar cercano como para buscarlo que sea agua dulce
agua dulce, porque tenemos el río Santa Lucía, que a veces está dulce, a veces está salada. Entonces podemos ir a buscar una especie y pescamos otra. Ya nos ha pasado un montón de veces, que a veces vamos a buscar el pejerrey y tenemos bagre, y vamos a buscar el bagre y tenemos pejerrey. Nunca se da lo que queremos, pero tratamos siempre, con Noé salimos decididos de casa de pescar una especie. De ahí que la pesquemos. Claro, ahí es otra cosa, porque las condiciones son otras. Cuando nosotros estamos, yo qué sé, en el norte del país, un departamento X, y vamos a una laguna, a un tajamar, ¿qué podemos encontrar? Bagre o tararira. O pescamos bagre o pescamos tararira. Boga, sábalo, para que le entienda un poquito, que tenga un poquito de paciencia, pescamos el sábalo. Sí, ahí no hay mucha y no hay mucha, y vamos a pescar eso. Y por eso a veces decimos, sí, vamos a pescar tararira, sí, vamos a pescar tararira, bagre, porque es lo que hay. Pero acá en la vuelta también hay lenguado, hay que un poquito de dedicación. Yo creo que el lenguado de agua dulce hay que dedicar más tiempo como le dedicamos al sábalo, que no es mucho misterio para pescarlo. Alguien que vio el video que subimos recientemente, vieron que se pescó sábalo. Se pesca sábalo con anzuelo. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero el sábalo no sale, que no pica, no sale, y se pesca. Se pesca. Lo que pasa es que a veces no estamos pescando con lo que tenemos que pescar. La pesca del sábalo yo la veo un poquito como muy parecida como la pesca de la lisa. No es lo mismo. Una cosa es lisa, agua salada, o dulce también, porque ya entra para eso, ¿va? Pero vamos a enfocarse en agua dulce y en agua salada. El sábalo tiene una picada muy sutil, que la verdad que tenemos que tener una paciencia enorme, pero eso es cuestión de agarrarle la mano. Después que se agarra la mano es fácil de pescarlo. Yo lo que sí no dije en el video, pero fue culpa mía porque me olvidé, no nombré, no hizo la masa es una masa de harina, ¿tá? Harina, hace una masita, y después contra el arroyo, o donde estemos, laguna, se junta un poquito de musgo, se entreviera con la masa, va a quedar como sucia, de mal aspecto, por eso no interesa. Se hace pequeñas bolitas y se colocan en el anzuelo, miden la profundidad donde van a pescar. Bueno, voy a pescar acá. Bueno, medimos esa profundidad, no sé, póngale 1 metro. 1 metro de profundidad, bueno, nuestra bollita, 1 metro. Le ponemos un pequeño plomito para que baje lo más rápido posible, pero pequeño, un plomito para que la carnadita vaya al fondo lo más rápido posible, porque como es pan, las mojarras saben que adoran el pan. Para que no agarre nuestra carnada y quede en el piso, o lo más próximo del piso. Y como el sábalo succiona, ve esa bolita y tiene su comida, que es el musgo, lo vamos a pescar. Es tan simple como eso. Pero ya hemos pescado con musgo también. Sí, claro. Obviamente que en lugares donde no hay musgo, ¿no? Sí, claro. Porque si está lleno de musgo, que va a agarrar el anzuelo. Sí, uno me dijo, Johnny, yo fui a una laguna y no pude pescar ninguno. ¿Dónde fuiste? Yo fui en la cantera tal. Después me fijé en la cantera, musgo era toda la cantera. Y que tiene que ser un 5 de oro para sacar uno. Bueno, ahí hay que probar otra cosa, ¿no? Pero generalmente en arroyos y ríos, vieron que generalmente cuando estamos llegando al lugar o estamos muy quietos, tranquilos en el pesquero, los sábalos se arriman. ¿Para qué? Para comer justamente el musgo que está en la orilla. Entonces ahí en silencio, tipo garza, digo yo, porque vieron que la garza se queda que está esperando para comer. Bueno, ahí tiramos nuestra bollita y obviamente que mucha paciencia, y después que de pescar uno ya le agarramos la mano y listo. Nosotros pescamos mucho cuando estábamos solos, después empezó a llegar un poquito de gente y todo eso, ya mermó el pique. Casi nadie pescó. No, ese día no pescó nadie. Sacaron mojarrita a la última. Creo que eso nomás sacar. Qué cantidad de mosquitos, digo. Qué disparate, vos. Es raro porque parecía que estaba lleno de pescado y no pescaron. Parecía que tenía un sable en la cara, vos. Te picaban y te dejaban. Es impresionante. Qué rico mate. Bueno. ¿Qué dice? Gran reflexión, Noelia, mucho cariño. Sobre el mensajito que le mandó recién. Bueno, pronta recuperación para el viejito, sí. Y cuidarlo. No sabía. Ahora cuidarlo porque el viejito y la viejita es la única que tenemos para el resto de nuestra vida. Hay que estar con ellos hasta el final. Y
que Dios los bendiga a las familias. Vamos arriba, y a él también, por supuesto. No he pescado lenguado de río, y tenemos, de la heroica. ahí va, y tenemos algunas novedades que de a poquito vamos a ir comentándoles. Tenemos 60 presentes, vamos a esperar que se conecte alguno más. Y bueno, tenemos la fiera por ahí. Ahí están diciendo que nunca han pescado, que no tienen ni idea, pero que es un buen desafío eso. El sábalo es muy simple para pescarlo, es Así muy que simple. está acá atento para ver qué es lo que decís. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde está esa pregunta? ¿Ya se fue? Se fue, está más para arriba. Bueno, vamos a evacuar algunas preguntas. Hola, nunca pesqué un lenguado, está hablando del lenguado. Claro. Agua dulce es un lindo desafío para mí, pero no tengo idea de dónde, cómo, de dónde, así que acá atento yo. Bien, ya voy a explicar cómo lo... Y si Dios quiere vamos a ir a pescar nosotros, vamos a ver, ¿no? Porque como digo yo, vamos a buscar... No, hace tiempo que se está por... tiempo y todo eso. Claro, el tema es que no hay tiempo. El tema es ese, que no hay... los días que tiene tiempo no están las condiciones para ir a... Tal cual. Desde el agua. Es tal cual. Exactamente. Pero ya van a venir tiempos mejores. Ojo, ya no vamos es que sea venir. que esté lloviendo o algo, otro tipo de condición que necesitamos. Sí, pero llover. Nos encanta pescar con lluvia. Más de mojarnos. Tormenta eléctrica sí la evito, pero pescar con lluvia me encanta. Antiguamente en la rambla de Fraiventos pescábamos sábalos grandes con caña y usábamos grasa de cebo como carnada. Le decíamos el chupe. El chupe. Sí, en Fraiventos, muchos conocidos que tenemos por allá y que viajan mucho a Fraiventos porque tienen familiares, lo han pescado en el tan famoso caño ese, o en el anglo, lo han pescado, pero creo que lo han pescado con robador. O sea, ponen la grasa, ¿no?, en una línea, la grasa arriba, el robador abajo, porque por curiosidad el sábalo chupetea la carnada, la bollita también muestra alguna señal de que él está picando y al aferrarlo agarraban acá abajo. Creo que era así que me explicaban los pescadores de ahí. Pero nosotros no, nosotros lo pescamos de la boca. Nosotros hacemos que el sábalo coma nuestra carnada. El arroyo de Colorado está lleno de sábalos, me interesa saber cómo pescarlos. Bueno, yo ya dije... Bueno, San José también. Sí, está lleno de sábalos por todos lados. Lo que pasa es que ahora hay que saber dos cosas, ¿no? O tal vez tres, pero dos cosas que son importantísimas. Hay mucha gente que va y dice, yo fui en un lugar, está infestado de sábalo, pero no pica. ¿Vieron cuando está acardumado y se mueve de un lugar hacia otro? Y generalmente que van con la boquita, vienen en la superficie como tomando aire, pero no toman aire. Bueno, ellos están comiendo partículas de cosas que ellos comen. Bueno, en ese momento pescar con boya es muy difícil porque ellos están con esa dieta esa semana o ese mes. No van a bajar a tocar, el anzuelo no lo van a tocar. Ahora, cuando ellos están esparramados, que no están en cardumen, pero ven que anda sábalo, porque se logra ver, son bichitos que tienen un ojo brillante porque te ven y se van. Ahí están las condiciones de pescar el sábalo con anzuelo. Hay gente que pesca solamente con el anzuelo, hay gente que pesca con... Yo pesco con carnada. La carnada es bien simple, es harina, la mezclan con agua. Puede ser agua de la canilla, del agua donde quieran. Hay gente que dice, no, esto tiene que ser mezclado con el agua del río. No, esto lo mezclan en la casa, si quieren hagan la masita en la casa. Y llegan en el lugar, busquen un lugar a donde haya musgo. El musgo habitual es el verdecito, que es como un pelo, de finito que es, yo creo que es más fino. Eso no mucho, lo entrevieran con esa masa. Acuérdense que eso es húmedo, ¿no? Está en el agua, para que no dejen la masa muy blanda. Lo entrevieran, va a quedar, la masa va a quedar sucia, pero como no vamos a comer nosotros, son los abuelos. Eso hay un anzuelo, tiene que ser un anzuelo 16, 14 milímetros. El anzuelo tiene que estar
atado, o sea, obviamente en un nylon, una tanza monofilamento, y arriba más o menos a 10 centímetros un plomito, pero un plomito es solamente para que lleve nuestra carnada al fondo, que no sea algo muy robusto, algo muy bruto, algo muy exagerado, un plomito, en fin, para que baje rápido nuestra carnada y que las mojarras en el camino no se los coman, ¿no? Que a veces pasa, si hay mucha mojarra, y una bollita muy chiquita, que no le genere mucha... que no le genera al sábalo mucha tensión, porque el sábalo toca algo que no es del lugar, enseguida larga y se borra. Entonces hay que tener paciencia para la bollita, porque tampoco la hunde como la boga o una mojarra. No, ni la hunde, apenas se mueve nomás. Simplemente camina la boya. ¿Ya vieron la boya caminar con patitas? Y es peor que una mojarra, Camina, o sea, se mueve de un lado a otro despacito, pero muy sutil. Porque eso que tenemos que estar atentos, es una pesca que a mí me encanta. Y se pescan así. Y la pelea que dan, hermoso. Esta vez pescamos a los chicos, yo qué Aparte sé. que te das cuenta porque viene aquello como que el agua, ¿viste? Se ve como que viene algo, ¿viste? Como un tiburón parece, pero no, el sábalo. Sí, está. Y sí, es bien simple de pescarlo. Yo digo para cambiar, ¿no? Porque siempre lo mismo, que pesca de bagre, que pesca de tararira, en fin. El sabalito, miren que es muy lindo de pescarlo. No es tan peleador como la boga, porque la boguita sacás una boga de 15 centímetros y pelea impresionante. No, el sabalito pelea un poquito menos, pero no deja de pelear. Es una pesca muy, muy linda y divertida. Y están saludables, ¿no? Esta época están, bueno... Ya el mes que viene ya merma mucho el sábalo, merma mucho. Andan, pero ya bajan, ya es medio complicado de pescarlos. Pero ahora están bien, bien activos. Así que están en los humedales de los cardúmenes. Menos mal que tenía el copo, si no, no agarraba ninguno. Bueno, eso pasa. Marianela dice que buenas noches, la mayoría de las veces pesco un pez y no siempre sé lo que es, pero me vengo loca la vida y aprendo el sartén para lo que sea. Bien, y mientras sea pescado todo se come, ya está, no te preocupes por eso. Si es pez, al sartén. No tenemos pez, nosotros no tenemos acá, en la zona que estamos, o en el río o arroyo, no tenemos ningún pez venenoso o algo por el estilo, así que todo lo que quieras comer, comerlo tranquilo, así que no hay ningún tipo de problema. Ya para el este, bueno, tenemos el pez globo, que sí, ese es tiene una parte que es venenosa que yo no lo comería, tantas especies para comer un pez globo. Pero lo demás, al sartén, por Ahí nos supuesto. dice buenas noches, los sábalos grandes, por ejemplo, de Entre Ríos pica. De Entre Ríos, Argentina, de Sí. Los miramos siempre, gente, me encanta lo que hacen desde Flores, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. De las Flores. Sí, allá hay sábalos muy Quiero grandes. mandar un saludo para Nati Silva y su marido Roberto y sus hijos Matías y Catalina, era. Sí, Robert, el marido, Matías y Catalina, porque me pidieron, ¿viste? Que mandara No son los que pescan de carpa. Rocha. Ah, ¿Sí? sí, sí. No, que no pescaban. No pesca, sí, ahora esos son terribles pescadores de carpa. No pescaba, hasta hoy. No pescaban carpa porque iban y nada, y bueno, hoy se les dio por fin. Sí, nos pidieron algunos Un saludito para los 4 y que sigan así con la pesca. consejitos y bueno, pescaron su primer carpa y bueno, yo creo que después de pescar la primera ya después las cosas ya vienen más fácil porque Daban chocho la vida, andaba. porque salimos de esa sensación, como de esa presión de que no puedo pescar. Yo creo que eso que nos mata, que a veces queremos y no se puede y después pescamos. Es como a mí me pasó cuando vine hace muchísimos años a pescar la Corvina Negra, años atrás de la Corvina Negra. Yo estoy hablando del año 95, después que pesqué la primera, que fue en la playa Ramírez, contra las piedras, no en la playa misma, saqué uno con un aparejo. Ya de esa vez para acá, y después que uno aprende más o menos el hábitat, cuándo vienen, cuándo aparece y todo eso. Después, después sabemos, salgo de casa y digo, hoy voy a pescar 1 o 2, me vengo y salimos y pescamos. El tema del lenguado salió porque un suscriptor mandó la pregunta que quería saber sobre eso. Exactamente. Si había en agua dulce, quería saber. Una cosita linda que es interesante.
Yo estaba leyendo hoy, antes de la siesta, porque obviamente que me tiré un ratito, ¿no? Estaba leyendo obviamente sobre el pejerrey. Ahí está, el pejerrey, este es un pejerrey de agua dulce, ¿no? Pejerrey de agua dulce. Para saber más y a ver con qué puedo pescarlo. En fin, cositas que uno se puede ir agregando en el librito en la cabeza, como son cosas que me gustan. Yo también pesqué este. Es el pejerrey picudo. Alguna vez ustedes ya habrán pescado uno de estos, pero ¿qué hacemos cuando pescamos uno de estos? Saqué un pejerrey. Tiene otra forma para un pejerrey. Este es el pejerrey, el picudo. Es más tipo flecha, más finito, más alargado. Muy bonito, Yo he sacado un par. Y después el pejerrey habitual, el de agua dulce, ahí está más amarillo porque la foto que le sacaron se ve que no. Este pejerrey da muy grande acá. Este pejerrey acá no es como Argentina, que allá pescan pejerrey de 2, 3 kilos, 3 kilos y medio. Pero acá ya se ha pescado, yo he pescado pejerreyes de 2 kilos, 1 kilo 900, 2 kilos 100, ya se ha pescado. Rara vez, pero ya se ha pescado. Sí. Sacamos pejerreyes, miren que agarrarlo así cuesta. Es como las burriquetas grandes que pescamos a veces, que uno las agarra ya, sí. Son generosas. Y bueno, acá está marcado en mi librito, que yo lo adoro, que Noelia se tomó el trabajo de acá está el lenguado de agua dulce. Vieron que no es igual el de agua salada, pero es un lenguado, en fin, es un lenguado muy sabroso, muy rico. Especie de tamaño máximo, de acá dice 35 centímetros, cuerpo extremadamente comprimido, característico por presentar los ojos del mismo lado, bueno, eso ya sabemos. Vive acostado, o sea, de un lado solo, porque no es que está de un lado y mañana está del otro, no, tiene solamente un lado para posicionarse, obviamente, para cazar. Es muy marrón, con algunas manchas que pueden variar de lugar, porque obviamente se camufla dependiendo el lugar. Presenta pequeñas barbas, ¿tá?, alrededor de su boca ovícula, que obviamente que la boca está hacia un lado, también para el lado de los ojos. A ver qué más no dije por acá. Es un pez que se permanece inmóvil por horas. Sácame ese cartelito que quedó ahí. No, lo que pasa es que estaba marcando. Inmóvil acá por horas, obviamente esperando su presa, que puede variar: mojarra, dientudos, castañeta, cabeza amargas. Se cambia muy poco de su lugar estratégico, solamente que esté más de 2 horas en el mismo lugar se cambia para poder cazar. Este pez habita donde hay playitas, vieron, arroyos y lagunas, donde hay playitas, donde hay arena, en algunos pozos. Bueno, es similar acá, pero la única diferencia es que es agua dulce. Y es un predador que tiene un 95% de éxito. O sea, el que cruce por él, solo 1 o 2 zafan, después palbuche. Y se encuentra acá en el mapita del Uruguay, más en el centro de Uruguay, ¿tá? Lo que es Río Negro, lagunas, ríos que están en sus derivaciones. Exactamente, afluentes. Se distribuyen en la cuenca del Río de la Plata, Río Negro. Hemos encontrado grandes ríos, embalses, lagunas y bueno, etcétera. Y después, bueno, sigue como 5 o 6 hojas más. No nos vamos a extender demasiado, simplemente para mantenerlos informados. Para otros que también que dudaban, acá está la corvina de agua dulce. Yo la pesqué en el río Uruguay, Río Negro. Hay corvina de agua dulce, sí hay, no son de gran porte. Yo creo que la más grande pesaría medio kilo, pero hay diferencias, son iguales, ¿no? Pero hay diferencias, tienen los ojos más grandes, son un pez muy delicado. De repente nuestra roncadera, o si no tragó, ¿no?, la pescamos y queremos liberar, se va, se libera, sobrevive, no se mueve.
No es que un pez que lo pinché se vaya a morir. No se muere. Sigue yo he sacado corvinas con una malla atravesada en las tripas, de lado a lado. Le he cortado y la he liberado. No se mueren los peces cuando lo pinchamos con un anzuelo. ¿Saben por qué se mueren los peces? Se mueren por la manipulación humana. Nosotros, por más limpios que seamos, porque nos queremos limpios, o sea, si yo me baño voy a quedar precioso, voy a quedar limpito, con jabón astral, maté todos los microbios, etcétera, pero nosotros somos un bicho malo para la especie. Si seremos tan malos que hubo una captura de hace muchísimos años que salió en, no me acuerdo dónde, que alguien saca su captura, hace así con la especie, que creo que era una corvina, saca la foto, la libera, y esa corvina salió meses después en un anzuelo con la marca de la mano del pescador. O sea, le quedó como hongos de la mano. O sea, para mí el pez sobrevive después de pinchado, sí, no tragado, ¿no? Claro que sobrevive, pero muy poca manipulación. Si queremos liberar al pez, no lo manipulen, lo sacan, lo agarran con la boga grip o corvina grip, llámelo como quieran, le sacan el anzuelo y lo libera. O hay una forma de agarrarlo. Hay mucha gente que agarra de repente un dorado grande, yo que sé, un dorado de 10 kilos. Lo primero que hay que hacer es agarrarlo de la panza y lo mostramos así. Le estamos apretando todas las vísceras, eso es gravísimo. Lo agarran, se puede agarrar de la galla no, pero de las branquias sí, que es distinto. ¿A qué me refiero? Cuando el pescado respira, que se mueven, las branquias, adentro están las agallas, que son como los pulmones nuestros, se puede meter la mano ahí sin tocar en las agallas. Que hay gente que dice, yo ni no toque ahí por las agallas. Bueno, este tipo no entiende nada. Se agarra de las branquias, no de las agallas, y se puede liberar el pez tal cual, y va a sobrevivir, no se va a morir. O sea que puedo decir que es mejor agarrar de ahí que de acá. Claro. Acá le estamos apretando todo lo que es vísceras. No, pero yo lo agarro delicado. Ojo, que las branquias de una boga no es lo mismo que la branquia de un dorado, una tararira, porque viste si que ellos tienen una babosidad que los recubre, que es como una protección. Es una protección. Bueno. La boga no, porque si le metes el dedo le vas a tocar las agallas. Pero estoy hablando de dorado, tarariras, peces grandes, se puede meter 2 dedos o 3 sin tocarle las agallas, que son sus pulmones, y se puede liberar el pez. No hay ningún tipo de problema por eso. Me da. La cosa es no tocarlo, porque nosotros pensamos que somos re limpios, pero no. Los peces por algo tienen esa babosidad impresionante, obviamente por la protección, las plagas, etc. No lo digo yo, esto lo dice. Bueno, acá quiero aclarar que Gustavo dice, Johnny, ustedes tienen un video en la barra que sacaron sábalos grandes, estaban con el sandía y señora. Quiero aclarar que ahí estábamos pescando con cebadores. Ahora pescamos con un anzuelito, sí, solo. Sí, no era cebador. El anzuelo era carnada, más nada. Ahí va. Era con un boguerito o con la currica. También. Sí, ahí va, era algo parecido a eso. No había cebador ni nada que succionara ni nada por el estilo. Eso es. Va, seguimos. Está buscando el mouse y lo tengo yo. Sí. Aparte tiene el mouse y lo usa allá, no tiene el... Porque tengo que hacer así, si no. Que había otras preguntitas más acá, a ver. Bueno, en 5 minutitos vamos a hablar de algo que estuve hablando con un compañero de pesca, que está muy interesante y los queremos compartir con ustedes. Le vamos a hacer una llamadita ahora. Saludos pesqueros, muy interesante el tema, dice Sebastián Sáez. Yo robé alguno en el muelle que estaba enfrente a la Central Valle. Sí. Saludos de Sebastián, Lucía, Mateo y abrazo. Sí, y abajo que dice, quería saber, dice Luis Perdomo. Buenas noches, quería saber en estos meses qué especies salen en el mar y dependiendo de dónde sople el viento y las inclemencias del tiempo o estado del agua,
¿Para qué especie hay que ir preparado? Capaz que está en otro tema o en el próximo vivo, o lo decís ahora. Buenas noches, lo quería apunto. saber en estos meses qué especies salen en el mar. Bueno, primero para aclararte que no sale nada. El pez hay que pescarlo, no hay vuelta. Hay gente que me dice, Johnny, ¿está saliendo algo? No, salir no sale nada, y tenés que venir a pescarlo. Es una broma, pero es una broma de coherente. Salir no sale nada, tenemos que ir al pescado. Ahí, ¿la vaca da leche? No, la vaca no da leche. La vaca hay que sacarle la leche. Y bueno, y por ahí vamos. Pero mira, en estos meses puedes pescar, ahora en esta temporada puedes pescar burriqueta, corvina, bueno, el famoso mingo, que yo no estoy de acuerdo con la palabra mingo, pero bueno, como todos los dicen, yo también puedo decir mingo, roncaderones, roncaderas, que es todo lo mismo, roncadera, mingo, es todo lo mismo, pero bueno, está, nosotros le pusimos... Ojo, que ya han venido a Argentina, nos dicen corvina. Sí, todo es corvina. Sí, es corvina, sacar una roncadera es corvina, sacar un mingo una corvina. Nos han dicho en la Rambla ahí. Sí, sí, y lo mismo la tambera. Sí, sí. Acá le dicen ranita, tamberita, tambera, criolla, corvina negra. Es así, es corvina negra, pesa 50 kilos, es corvina negra. Bueno, está, pero el uruguayo, viste que le gusta complicar un poco. No es tan sencillo. Y hay gente, ojo, que no le gusta lo que yo digo, pero bueno, está, es la realidad. Yo, para mí, la palabra mingo no existe. De repente, si ponemos en internet qué significa mingo, estoy seguro que no va a salir nada, y si sale, bueno, no me convence la palabra mingo. Mingo es una palabra intermedia de decir de chico a grande, de algo, pero no de un pez. Bueno, te digo, lo que me preguntas, en esta temporada si tenemos viento sur, yo para mí que es el mejor viento para, o sea, para nosotros es un viento complicado, molesto, es muy molesto el viento sur, pero es cuando tenemos la marea alta, trae agua salada, o sea, tenemos más el agua, acá nosotros no tenemos el agua salada oceánica, tenemos el agua salobre, pero queda más salada el agua con ese viento sur, y ahí tenemos más posibilidad de pescar la burriqueta, la corvina, y bueno, y entre otras especies, que está el burel, el pejerrey, que se están arrimando ahora. El burel ya se arrimó, chico, pero más porque el burel es de agua fría, que el burel es la anchoa, es lo mismo, lo único que cambia el tamaño nada más, burel chico, anchoa grande. Y algunos dicen que la anchoa, cuando es anchoa, que nosotros podemos decir, pesqué una anchoa, es media de color azulada, ¿no? Azul. Otro dice, no, esto ya es una anchoa porque ya es grande, ya pesa más o menos medio kilo. El otro dice, no, todavía eso es un burel. Y bueno, estamos en ese lío todos, tratando de decir qué es lo que es. Si es una anchoa, es una anchoa, y si es un... Lo que pasa es que si el Johnny sube una corvina, si pone en el Facebook, pesqué una corvina, va a haber uno que va, eso es mingo. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Ese pescador que me dijo eso es mingo, mañana él sube y dice, eso es... saqué una corvina, y es lo mismo. Pero claro, lo que pesqué yo es mingo y para él es corvina. Y estamos, es el dilema, es un poquito lamentable, eso es muy lamentable. No sé por qué somos así, la verdad que no. Me dio gracia el Nico, dice, dice, ahora soy feliz, dice, pesco todos los días corvina, saco todos los días, 3 centímetros, pero son corvina. Pero son corvinas. Ahora, yo te pregunto, Nico, un abrazo, Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que andes bien. 3 centímetros. Esos bichos que sacaste vos, ¿de dónde salieron? Vamos a empezar por ahí, vamos a hacerlo bien fácil. ¿De dónde salieron esos bichos de 3 centímetros? ¿Salieron de una orca? ¿De un delfín? ¿Salieron de un oso polar? ¿De dónde salieron? Contestame esa pregunta. Y ahí yo creo que ahí terminamos el tema. No precisamos hablar más. ¿Salieron de una burriqueta? ¿Salieron de un mochuelo? No. Salieron de una corvina. Ya está contestada la pregunta. La Lisa, ¿pescó alguna vez? Para mí es la mejor y muy linda, divertida pesca. ¿Sabés que probé una vez? No pesqué. Con uno que sabe mucho,
Después fui otra vez y logré pescar. Pero te digo francamente, me acalambré en la piedra, salí quemado con un asado, porque la verdad que hay que tener mucha dedicación, yo creo que más de dedicación que el sábado todavía. El que tiene amor por la lisa, la verdad, los felicito. Es una experiencia fantástica, yo la probé, pero me gustaría pescar la lisa más cuando ya entra en agua dulce y pescarla como la pesca en Argentina, que le ponen lombricita, anzuelito chico. No con muchas boyas como ponen ellos, ¿no? Que ellos usan un montón de boyas. Yo digo con una boyita sola y ya sé dónde buscarlas y todo, que ya se acarduman ahí. Veremos este año a ver qué pasa. Bueno, no vamos. Martín, y Susan dice: familia, abrazo a Kevin. Pesqué como jarrero lenguadito en Arroyo San Carlos. Fue sin querer, pero estuvo lindo. Ah, bueno, te felicito. ¿Ese que está ahí es Carlito? ¿Eh? Ese es Carlos Silva. ¿O es otro? Carlos. Ahora un poquito, Carlos Silva. Sí, es Carlos Silva, Carlito La Currica. Abrazo, Carlito y Lili, que espero que anden bien. Ah, está, porque no sabía si... Bueno, ahora yo lo voy a aprovechar, ahora que tenemos 100 personas conectadas. Dentro de unos días habrá un concurso de pesca. Ahí vas, Carlito. Sí. Un abrazo, Carlito. Nos vemos todos los días, pero nos mandamos abrazos igual. No, a mí no me dan los abrazos si me mandan. Y aparte de los 50 pesos de Kevin, no sé, hace como 3 meses que no le da. Y no sé, tengo que juntar esa plata. 3 meses dividido en 50. Y son 1500 pesos, Carlito. Cada vez que va Kevin, claro, y las veces que no fue, no me da. Germán Carballo, Argentina. Un abrazo, Germán. Gracias por estar, muchas gracias. Y gracias por el comentario de la lisa, que es muy interesante. Ya hay mucha lisa y muy grandes también, como los pejerreyes. Los pejerreyes argentinos no se comparan, creo que con otro país. Bueno, habrá un concurso de pesca dentro de unos días, una semanita. Ya tuvimos contacto con él. Carlito. Kevin, los 50, dice, ¿viste? Bueno, sí. Vamos a ir juntando ahí para la yerba. ¿Por qué te gastas yerba? Estás loco, muchacho. Anda una cosita para tomar mate. Bueno, retomando con el concurso. Ahí va. Va a haber un concurso, entonces tomamos contacto con el amigo. Vamos a llamarlo ahora para que nos cuente. Antes de llamarnos voy a poner acá los folletitos y no ella va a leer. Voy a leer del celular porque ahí me queda. Claro, queda muy lejos y no se ve. ¿Ah? Vamos con... Permiso, gente. Vamos arriba. Bueno, eso veo. Bueno, dale. ¿Empiezo? Sí, claro. Club de Pescadores de Montevideo. Concurso de lanchas y kayak 5 de abril. Puntaje por especie. Reglamento e inscripciones 091 449 141. Ahí voy acá. Listado de especies válidas. Roncadera o mingo entre 25 y 44 centímetros. 50 puntos, 50 puntos, sí. 50 puntos. Mochuelo, 60 puntos. Urriqueta, 80 puntos. Pejerrey, Puntos. Pejerrey, 100 puntos. Congrio, 120 puntos. El congrio vale bastante, así que de esta vez los congrios, bueno, hay que pescar. Corvina blanca de 45 centímetros o más, 140 puntos. Burel, 160 puntos. Brótola, 200 puntos. Pámpano, 220 puntos. Sardina, 250. Raya, 280. Chucho, 300. Pescadilla, 320. Lisa, 350. Palometa, 380. Lenguado, 450. Tambera o corvina negra, 480 puntos. Sargo, 500 puntos. Guitarra, 550. Y otras especies, 300. No será válida la ñatita. La ñatita, unos lo conocen como pez caminador. Es un pez chiquitito que anda sobre las piedras, que seguramente el que busque el sarguito en esa zona, seguramente se prendan Ahí vamos con el otro, ¿no es? El reglamento será, primero, inscripción y costo.
La inscripción es por persona con un costo de 700 pesos uruguayos. Incluye un vaso de refresco y hamburguesa. Cada embarcación puede tener hasta 4 tripulantes, incluyendo patrón. O sea, ahí está, es 4, ¿no? Por más que es 4. Con el capitán. Con el capitán. O sea, serían 3, ¿no? Sí, 3 y el capitán. El capitán puede pescar también. Sí, bueno, está, pero el capitán tiene que estar en la lancha si es el dueño de la lancha. Sí, bueno, está, pero bueno, hay gente que de repente lleva, como ahora va a comentar. Bueno, la prueba se realizará el día sábado 5 de abril. Si el clima no lo permite, se postergará para el domingo 6 de abril. Segundo, el horario. Presentación 6 a.m., comienzo 8 a.m., finalización 12 horas en puerto de salida. Tercero, la fiscalización. Se realizará una fiscalización de embarcaciones previo al comienzo de la prueba. Finalizada la prueba, cada embarcación debe presentar su bolsa con las especies obtenidas para luego ser fiscalizadas. O sea que la pesca la tienen que traer, que después la fiscalizan. Exactamente. Cuarto, ¿cómo se realiza el torneo y cómo sumo puntos? Cada embarcación llevará un listado con las especies y medidas válidas de cada ejemplar. Cada lancha es un equipo, deben intentar capturar la mayor cantidad de especies con un máximo de 5 ejemplares de cada especie. En caso de capturar 5 ejemplares de una especie, el resto no sumará puntos. Ganará la embarcación que sume más puntos. Por ejemplo, embarcación 1, 2 mochuelos, 60 puntos, más 60 puntos. Un pejerrey, 100 puntos. Total de la embarcación, 220 puntos. Embarcación 2, ejemplo, 2 congles, 120 puntos más 120 puntos, más una brótola, 200 puntos, total 440 puntos. La embarcación... En esos dos ejemplos, embarcación 2, ¿quién ganaría? Un es ejemplo. la ganadora con 440 puntos. Está claro. La zona de pesca y carnada será libre. Pueden moverse la cantidad de veces que deseen, llegando a puerto a la hora estipulada. De lo contrario, serán descalificados. Quinto, empate en puntos. Si una embarcación posee la misma cantidad de puntos, se pesará la bolsa con las especies válidas presentadas. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a llamar al amigo, que debe estar atento, pienso yo. Vamos a poner altavoz y charlar un poquito con él. ¿Será que se escuchará? Sí. Voy a poner acá por las dudas porque no sé si... Hola Martín. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo andás, Johnny? Te escucho bárbaro. Ah, perfecto, muy bien. No sé si estabas viendo más o menos lo que... Sí, sigo al vivo. Sí, Noelia recién terminó de leer perfectamente el reglamento. Perfecto. Sí. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por esta difusión que nos viene muy bien. No hay ningún tipo de problema. Esto es un... Un poquito. Acá. Ahí va. Comprobando que se escucha bien tu audio acá. Si no sale... Hola, ¿cómo estás? Está impecable. Perfecto. Bien, no sé si... Bueno, ahora Martín, bueno, Sí. contame un poquito, ahora más un poquito más profundo, a ver por qué el concurso, bueno, en fin. Bien, nosotros tenemos un equipo ahí de competencia en el Club Pescadores de Montevideo, que si bien es un equipo armado bastante nuevo, de toda gente nueva, es un club que tiene un equipo de competencia hace muchos años, compite a nivel de la federación y a nivel de la regional sur. Entonces la idea un poco es que además de esos concursos que hacemos nosotros a nivel federado, hiciéramos concursos para que todos participemos
participemos, ¿no? El año pasado, en septiembre, hicimos uno de la burriqueta, que creo que ustedes también estuvieron un poco al tanto. Sí. Eso salió muy bueno, tuvo buena concurrencia. Y ahora lo que quisimos hacer es algo un poco distinto, que salir un poco de lo convencional, que es siempre sacar la cantidad mayor o el mayor peso, o que gane en la embarcación o la persona que saque el pescado más grande. Y bueno, un poco esta idea de la pesca por especie viene desde Paraguay. Es un sudamericano que se pescó a nivel de la federación representando a Uruguay, se pescó así. Fue en la ciudad de Pilar, bien. Fue el año pasado, y se pescó así, viste, por especie. Sí, sí. Entonces un poco la idea era traer algo nuevo y ver si gusta, viste, ver si la gente se engancha con eso. Sí, tal cual. O sea que cada embarcación va a ir con un papel, con la especie escrita, y cada uno que pesque, un ejemplo, sargo o congrio o lo que sea, allí ya se pone su propio puntaje. Y exacto. Está la prueba, la competencia está un poco pensada a lo que es ese estuario que nosotros tenemos alrededor del club, que es como un golfo, como una bahía, que es muy diversa. O sea, contra la orilla tenemos piedra, tenemos beriles, tenemos cerca de lo que es Punta Carreta, tenemos en distintos niveles. Después tenemos, bueno, las embarcaciones más grandes que se pueden ir para adentro, las distintas boyas, después el canal. O sea, es muy diverso toda esa zona, entonces da como para tratar de buscar distintas especies, ¿no? Darle un sentido diferente. Nosotros, por ejemplo, la de la burriqueta la hicimos específica, solamente valía la burriqueta, y el que ganó en ese momento el premio se ganó con la burriqueta más grande, que es algo medio convencional como estamos más acostumbrados. En este caso lo que se premiará es la embarcación, el grupo de amigos, de pescadores que busquen la mayor variedad posible. Bien. Con un máximo de 5 especies. Sí, lo que quiere decir es que si yo pesco hasta 5 pejerrey, ya está, o sea, el sexto ya no, o sea, ya me conviene buscar otra cosa. Bien. Ya me sirve cambiarme de lugar o cambiar el material, porque o pesqué con una currica, o pesqué a fondo, o pesqué con una carnada blanca grande, yo qué sé, distinto, diverso, ¿verdad? Ahí va, se entiende perfectamente. O sea, saco 5 pejerrey como currica, bueno, me muevo al lugar, le busco la burriqueta, o yo qué sé, roncaderón, en fin. Lo que está marcado ahí, menos la especie esa, la ñatita que nombraron. Exacto, la ñatita, ahora te explico por qué. Porque la ñatita es un pescadito que nosotros en concurso federado lo pescamos mucho. En las escolleras, por ejemplo, muchas de las pruebas se definen con la ñatita, porque es un pescadito que cuando el agua está en buenas condiciones y es salada, está presente entre las piedras. Entonces, como que y mucha gente que no esté en la parte de lo federado no lo conoce y no sabemos cómo pescarlo. A mí me pasó, yo hace poco que empecé y ni siquiera las conocía. Sí, sí. Me enseñaron la gente que está en eso, entonces no tenía mucho sentido apostando a un concurso como este, que es como que te digo, como que la idea es que vengan todos, y que de repente sabemos que si bien nosotros no vamos a concursar, sabemos que de repente puede venir gente que conozca la ñatita y la pesque. Entonces, era un poco la idea que pescáramos especie que conozcan, ¿no? Ahí va, muy claro. Aparte es que es compleja, está bien metida entre las piedras, en nada de agua a veces, entonces no tenía mucho sentido ponerla en una prueba de embarcado, además. Ahí va. Ahora una pregunta que muchos se deben estar preguntando, pero te la hago yo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Voy a pescar en kayak con mi compañero o compañero. ¿Las especies se cuentan igual con el que tiene una lancha? Se va a premiar distinto, se van a premiar los kayaks por un lado y las lanchas por otro. Bien. Porque obviamente las lanchas cubren más distancia. Igual yo entiendo que para la zona el kayak también tiene sus ventajas, que es por ejemplo la proximidad a la orilla, que de repente en un bote con un motor, en poca agua se te complica más. Entonces hay especies como que están ahí bien diferenciadas, que es mejor, me parece a mí, en un kayak que en una lancha. Pero también pasa lo otro, si vos querés de repente tener la posibilidad de sacar un chucho, una guitarra, una raya, cuanto más profundo te vayas o más separado, claro, es mejor. Entonces también entiendo que hay que diferenciar, entendimos que había que diferenciarla del puntaje. Claro, o sea, ¿hay distancia para la lancha o le pusieron un límite? No hay límite, pero en realidad creo que eso
va un poco según en la embarcación que salga, pero la mayoría de las embarcaciones que salen desde el club son todas a vista de tierra. Nadie se va mucho más que, por ejemplo, hay un lugar que le llaman el piso duro, que lo deben conocer, Sí. que es un lugar que también está a vista de tierra, que es yendo como hacia la escollera, digamos, eso como locura. Después Sí. es muy raro que alguien vaya al canal, por ejemplo. Sí. Digo, lo Y que en pasa base es acá tenés muchas especies, entonces la vas a tener mucho para completar. Es muy difícil no sé si te sirve irte lejos, ¿viste? Sí, entiendo. Eso. O sea, entiendo, pero digo, pregunto justamente porque acá lo que pasa es que estoy hablando, voy yo, pero hay mucha gente que no puede hablar, ¿viste? Pero está. No, perfecto, porque aparte, claro, es algo nuevo y sin duda que van a aparecer un montón de cosas. Porque por reglamento, por prefectura, los callan más de 500 metros a ojo, porque si nadie mide, puede irse, ¿no? Sí, exacto. Y la lancha de repente puede irse 1 kilómetro, ¿no? Claro, por eso digo, hay especies, sobre todo especies de cuero, viste, que son, Ahí va, y de repente corvina grande, que de repente tienen mucho más chance la gente que tiene embarcación a motor, viste. Está perfecto. Pero está. O sea que eso se va a realizar el día sábado 5. El sábado 5, claro, que como nosotros dependemos de que esté óptimo, para que no solo prefectura nos dé la salida, sino que pasemos bien, porque como además es de kayak, tiene que estar óptimo. Entonces tratamos de que sea el 5 y si no, que se pase para el 6 y elegir de los dos el mejor día, ¿no? Bien. Yo como pescador voy, un ejemplo, me doy vuelta, ¿va a haber alguna lancha por tema de seguridad y todo eso? Sí, vamos a estar varios de los integrantes de ahí del equipo del club, no solo dando una mano en eso, sino que otra cosa que te quería mencionar es que varios de nosotros tenemos embarcaciones, entonces si alguien de repente quiere participar y no tiene embarcación, o sea, se le puede encontrar un lugar. Son cupos limitados, no son cantidades de lugares las que tenemos, pero siempre va a haber algún lugar para alguien que se cope y quiera participar. Está bueno que se arrime al club y vaya ese día, que con alguien seguramente encuentre, ¿viste? Está bueno preverlo antes para encontrarle un lugar, pero la idea es que todos podamos disfrutar de ese día. Justo estaban preguntando que si no tienen lancha no pueden participar. Claro, eso te decía, ¿viste? Que de repente que se comuniquen ahí a ese número, se van comunicando con nosotros y los vamos ubicando en las distintas lanchas, porque nosotros no vamos a participar del concurso, pero sí las podemos timonear. Por ejemplo, yo tengo un bote que es para 4, que puedo llevar a 3. Y así hay varios de los compañeros nuestros que están en la misma. Ahí, o sea, llaman al número. No debe de haber muchos cupos, pero bueno, aquellos que quieran, llamen por teléfono. Exacto. Es cupo limitado, pero yo creo que para algunos que estén con esa inquietud y puedan, o sea, está perfecto. Sin problema, le vamos a botar al lugar. El número de teléfono que acá, para poner ahí el cartel. A ver si... Sí, si querés podés poner el mío también, Johnny, para poner otro. Está, bueno. Ese mismo, el que está en el afiche es del mismo del club. Es mismo del club. Es de la muchacha que trabaja en el club, sí. Ahí pueden mandar a ese número, como ya escucharon, que capaz que hay alguno que pueda llevarlos. A ver si puedo ver acá tu número y sin cortarte. Yo tengo acá. ¿Tenés? Está. Entonces ya lo escribimos acá. Sí, ahí va. O sea, con el número ese 091-449-141. 098. Para un poquito yo escribo acá. 098. 235. 384. Exacto, ese es el mío. Ahí va. Martín es mi nombre. Martín Carpintero tenemos acá. Sí, nosotros tenemos por Martín Carpintero. No sé si sos carpintero. Sí, no sé por qué. Sí, soy carpintero, de verdad. Sí. Bueno, sí. Está. Es verdad, sí. No sé por qué saldrá, pero bueno. Martín. Bueno, está ahí, mandé el numerito para quien quiera comunicar si de repente se gana alguno de esos cupos y pueda participar ahí. El precio es de 300 pesos, que va con una hamburguesa y algo para bajar la hamburguesa. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguna cosita más para agregar? Sí, él quería comentar cómo inició el tema de que enseñan eso que están enseñando. Bien, que lo comente. ¿Qué te parece? Las peñas, dice. Las peñas, dice Noelia, ¿no? ¿Cómo se inició? Sí, las peñas las peñas se hacen en nuestro club desde hace muchos años, por gente muy idónea
son con las que nosotros mismos aprendimos a mucha cosa ahí. Eso fue muy buena idea y como digo, hace mucho tiempo que se hizo, lo que era solamente como para gente del club, gente socia del club, y siempre se hizo en un circuito bastante cerrado y capaz que no conocido. Y ahora con este nuevo equipo que yo les mencionaba, que es gente toda nueva, tiene la inquietud de hacer un poco lo que hablábamos con Johnny, que es tratar de incorporar y traer gente de la pesca, que creo que hoy somos cada vez más. Entonces traer un poco de afuera a la gente, no solo dentro del club, o sea, gente que quiera y esté dispuesta a aprender, que la verdad que está bueno. Es una charla que nos toca en distintas charlas, nos tocan a distintos integrantes del equipo. Por ejemplo, algunas las puedo dar yo, otras las puede dar otro compañero, otras las puede dar otro. Cualquiera del equipo, que somos hoy unos cuantos, está preparado como para poder dar una charla. La charla consiste en una preparación. Por ejemplo, se da un afiche exactamente detallado cómo pescamos nosotros. Por ejemplo, se elige una especie, por ejemplo el pejerrey de costa. El año pasado la primera que hicimos fue el pejerrey de costa, y ahí se dice exactamente con el viento que nosotros elegimos para ir ese día, qué cañas usamos, qué riles usamos, con qué nylon los cargamos, cómo hacemos las bases, qué plomo usamos, qué playas elegimos según el viento y según el día que elegimos para ir, la carnada, que es muy importante, cómo la cortamos, cómo la preparamos, qué anzuelo usamos, cómo los atamos, con qué nylon. Hay un montón de detalles que tratamos que en esa charla, que dura 1 hora y algo, esté resumida al máximo. Y si bien, como hablábamos hoy con Johnny, nadie tiene la verdad absoluta en nada, y en esto menos, creo que a mucha gente le puede ayudar. Sí, podés irte de ahí, con una... Lo que yo siempre digo que me pasó a mí cuando caí en ese club, es que vos crees que sabés algo, y cuando realmente yo entré en ese club me di cuenta que no sabía nada o sabía muy poco. Sí, hubo gente que me enseñó mucho. Sí, eso. Entonces o sea, me dio muchos años de su vida resumidos. Sí, claro. Gente que se dedicó a hacer eso muchos años, gente que tenía muchos años pescando X especie, y a mí me la resumió y me lo dio, me lo entregó a cambio de nada. Me dijo: esto es tuyo, tomá, eso se hace así. O sea, a prueba y error, años de prueba y error y mejorar cosas. Sí, tal cual. Es un club que está, la verdad que está pensado para pescar, porque tenés por donde dejar los botes, donde donde tenés para vestirte, para dejar los freezer con la carnada. Entonces, un club divino para eso, y en ese aspecto es muy bueno. Y ahora, como decía, tenemos la chance de hacerlo abierto, entonces está muy bueno eso. Ahí va. Pueda ingresar. Ahí va. Tú decías que antes era solamente para la gente socia, ahora cualquiera puede participar de esas charlas y de esas clases, digamos. Exacto, cualquiera. La idea es que empiecen ahora nomás en un mes y algo, y estén abiertas a todo público. Entonces eso está muy bueno. Tratar de que tenga convocatoria. En ese mismo día hacemos primero la charla, que incluso conseguimos una pantalla gigante para que se vea mejor, una cámara que filme cuando estamos cortando la carnada, que es muy importante, cómo la cortamos, cómo la preparamos, si es que la atamos, si es que no, cómo hacemos, dónde pescamos, sin atar o con atar. O sea, ese día hacemos específico de esa especie. Puede ser el pejerrey, después puede ser el sargo, después puede ser el lenguado, después puede ser la tambera, pues hay un montón. Ahí eso está muy bueno eso. Bueno, excelente, Martín, muy claro, bien explicado, la verdad, excelente. Bueno, ese sábado esperemos que con Noé y Kevin estaremos por allá tomando unos mates y observando todo y mirando todo, serán muy bienvenidos. Y si hay que dar una mano, damos una mano también, viste que esto es impecable. El mundo de la pesca es no saber, porque si sabemos todo, ¿qué estamos haciendo acá? No, exacto. Sí, lo lindo de la pesca es no saber, pues si sabemos todo, ¿para qué tenemos un canal o para qué queremos seguir pescando si ya lo sabemos todo? Exacto. Bueno, Martín, muchísimas gracias ahí por este ratito. Gracias a ustedes, por favor. Y cualquier cosa, a las órdenes, como siempre. Y bueno, estamos en contacto.
Igualmente, recibiremos las consultas. Bueno, y los esperamos, nos vemos el sábado entonces. Si Dios quiere, un abrazo grande, Martín. Un abrazo grande. Chau, que chau. pasen bien, gracias por todo. Saludos. No, por favor, gracias, chau, chau. Bueno, ahí hablamos con el amigo Martín, que alguien que tenga alguna duda, bueno, ya están los teléfonos ahí para que puedan consultarlos a ellos, obviamente, porque son los que saben, por lo menos del concurso. No me quiero perder de... acá está. Solo un segundo, por favor. Voy a ver si hay alguna preguntita o algo acá. Ahí va. Bueno, yo... a ver. Porque el chat quedó... Bueno, tomá. No, está bien. No, quería ver porque el Vamos chat... a tener que tener dos mouse, porque el mouse yo lo necesito. Para Pero tocarlo ¿cómo está igual. así si no? Tres mouse. Hay que tener dos mouse, o tres, ¿no, Kevin? Sí. Acá Todos le- queremos más. Porque todos se quedaron todos callados, ¿viste? Bueno, estaban escuchando. Y bueno, obvio, Pero de también repente preguntaban algo, yo qué sé. Acá tenemos el pesquero, buenas noches gente. ¿Cómo Acá anda, recién llegados Diego? con la familia Laura, la familia. de la costa. Saludo a todos. ¿Pasás pescando, che? Vamos arriba. Mirá, yo digo, el D y S pesca son los de los gorritos blancos. El otro día estaban allí en el Maguá pescando con su mamá. Sí. Que yo encontré raro, digo, ¿y tu madre? La madre, porque siempre están con la madre, dice, no, y se fue a la panadería, estaba en el baño. Un saludo para ellos. Saludo de Maldonado, de Florida, Carlos, Fernando Ojeda. Bueno, acá Sonia ya creo que contestó tu pregunta, que está justo, le pregunté por eso. ¿Qué la valió? ¿Qué mate, no? Sí. Andás una cosita. Bueno, están elogiando los mates de Kevin. Además, está buenísimo el concurso, dice Raúl, Albertico. ¿Cómo se cuenta la gente en calle? Bueno, está. Ahí ya más o menos creo que... ¿Qué dice Raúl Sandín? Es tal cual lo que comenta Martín. Cuando entré a pescar federado no tiene nada que ver con la pesca tradicional. Está bueno en que la gente se una a las pencas. Bueno, excelente. Bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Esto es bien sencillo. No hablamos de los premios porque todavía estaban recolectando regalos. Por eso todavía no tenían claro, capaz que mañana. El misil, saludos, dice, bueno, un abrazo grande. Sí, claro, recién ahora están con el tema de recolectando los premios en las casas de pesca y todo eso. La Currica colabora también. Y Gustavo, muchísimas casas llama de por pesca. teléfono el número ese que ahí te van a... Porque nosotros no... Como quien dice, hablamos hoy con él. Abrazo grande, Carlito. Están por fuera. La Lili. Habla que allí te van a decir bien cómo... Claro, usted. Cuando se realizan las peñas y eso. Sí. Está bueno el tema del... Es como digo yo, es lindo no saber, porque si sabemos todo, es medio aburrida la cosa, ¿no? Pero El bueno, único que pescó un lenguado puro fue Toño, dice. Que lo enganchó con el anzuelo. un lenguado puro. No, un lenguado Puro de puro tuje, tuje. dice. Ah, No quise decir. bueno, está, pero el tuje no es malo tampoco. Bueno, está. Bueno, está, pero a veces pasa, ¿eh? A mí, una de las primeras veces que enganché un lenguado de agua dulce también estaba pescando otra cosa, no me acuerdo qué, pero pescando con mojarra, no sé, tararira, bagre, porque otra cosa no. Estamos ahí en otoño, en Antonio, como decía que cuando era chico, y lo pesqué. Lo pesqué en una zona de arena, me acuerdo, había una correntadita y ahí se formaba un remanso, recuerdo, como si fuera hoy. Había un remanso y yo hice el lance ahí, digo, acá algún bagrecito, alguna tararira, el agua todavía estaba fresquita, o sea, estaba fría todavía para las tarariras, que ya saben que no son del agua fría. No es como en Brasil que la pescan en todo el año, por eso que tienen mucho más grandes, mucho más tamaño, porque comen todo el año, la tararira nuestra en invierno comen generalmente las chicas, las grandes, ¿no? Bueno, y ahí los pesqué, y entonces hice una línea que no era la adecuada, porque
estaba más por fuera que cola de indio, pero algo me funcionó, ese día se pescó 6, y lindos, lindos. Yo pensé, digo, son chicuelos, pero no, lindo, lindo. Son altos, son, no sé, tienen 35 centímetros, pero son altos de carne, buenos bifes. Mario Benítez dice: buenas noches familia, ¿cómo están? Lindo el vivo, saludos a los tres, muy buenas las explicaciones que das en tus pescas. Bueno, muchas gracias. La experiencia se nota de ser pescador, sigan así. Bueno, muchas gracias. La hemos pasado bien, la hemos pasado mal en la pesca. Casi siempre no se pesca, pero cuando no se pesca es ahí cuando se aprende. No es que... Lo que pasa es que, yo qué sé, hay gente que... Hablábamos con Martín hace un ratito, obviamente antes de empezar el vivo, y él me hizo ver algo que de repente uno no se da cuenta porque obviamente está acá atrás, está de este lado, ¿no? Es como digo siempre, yo que estoy de este lado no significa que yo sepa más que ustedes. No. Somos pescadores todos y unos pescan, otros no, y a veces ustedes pescan, yo no, y viceversa. Pero lo bueno para mí es cuando uno no pesca, uno aprende de eso, porque la próxima vez vas con otras cosas, otras modalidades, le buscas la vuelta para tratar de pescar. Por suerte nosotros venimos bien, vamos yendo, decimos quiero pescar esto y lo busco. Por ejemplo, hace 20 días atrás yo no había a nadie con un pejerrey, a nadie. Capaz que aparece alguno y dice, sí, pero yo pesqué uno. No. Bueno, uno es coincidencia. Sacar, como dijo, pescaste pejerrey, fue coincidencia, Johnny. Yo creo que 16 pejerrey no puede ser coincidencia. Obviamente, si estoy pescando corvina y saco un lenguado, en toda esa pesca, bueno, fue una coincidencia sacar un lenguado, pero sacar 16 lenguados no es coincidencia. Es porque algo se sabe, ¿no? Yo no estoy diciendo que me las sé todas, pero se sabe. Es fácil pescar el pejerrey, es muy, muy fácil. El pejerrey ya sabemos todo que hay que cebarlo con ceba. Pejerrey todo el año, pues dice, pero se acerca el invierno, ahora viene el pejerrey, qué lindo. ¿Lo podés pescar en verano? Sí, claro, se puede pescar, pero mediante ceba. Yo pesqué pleno diciembre, pesqué unos pejerreyes, bien tranquilos, ahí, en los joyas de Sarandí. Y ya hay pejerreyes, pero el tema es mediante ceba. Puede ser harina de krill, puede ser pescado licuado, puede ser atún, puede ser latas de atún. En fin, hay un montón de ceba, pero la pesca es mediante ceba. Así que la pesca puede ir cualquiera, sí señor. Pero vos no sos cualquiera, Sonia. Sos una pescadora. Sí, pero no me di cuenta de preguntar. No sé si hay que pagar. No hay que pagar nada. No me quedó claro eso. No, él dijo, es gratuito. ¿Es gratuito? Sí, claro, es gratuito y puede ir cualquiera. Son charlas que se dan. Bueno, acá en el Club de Pesca del Cerro también hay para niños. O por lo menos hasta el mes pasado había. Que era una escuelita de niños, de pesca para niños, que se enseñaban nuditos, cómo hacer un chicote, empatillar un anzuelo, que es una pavada, pero hay gente que no sabe, y hay gente que no entiende, que hay gente que no sabe. Eso es lo que más me enoja a veces. Dice, ¿cómo no vas a saber encarnar un anzuelo? Bueno, pues no sabe. Capaz que esa misma persona dice, vos sabés hacer un motor de un Audi. No sé, bueno, viste, es tan fácil para la persona que sabe. Y esto es lo mismo. No sabemos y hay que aprender. Ahora, qué lindo lugar ahí, es un lugar recomendado de acá. Ruta 45, kilómetros 66, Río San José, Paso Valdés. Ahora hicieron... No sé lo que habrá pasado porque ahora como que se dieron un pedazo de campo, no sé si el dueño vendió, el intendente, no sé lo que habrá pasado ahí, que no interesa, no viene al caso, pero hay un lindo, o sea, llegando ahí a la izquierda hay bancos, luz, parrilleros humildón, como dije yo, que está precioso el lugar, poca sombra, ¿no? Lleven leña. Beso grande, Lili. Mira, la Lili apareció ahí. Un besito, Lili, que pasen bien. Gracias por estar siempre. Bueno, muy bien. Hoy es Ademora Acosta dice, cuando no pesco me pongo contento que mi compañera de vida siempre me deja chiquito. Bueno, pero eso es algo Joana habitual. No sabe. Ademar, sí.
Te acompaño en sentimiento. Trato de enseñarla, pero es dura la muchacha. Te acompaño. Y el tema, no solo eso, que también tiene suerte, porque se ganó la remera, se ganó la funda. Porque la señora, no, la compañera de él. Sí, sí. Ahora él se compró una caña, una Angler, allá en la Currica. Y que algo ha pescado, me parece. Bueno, un besito, Lili. La brazolada para el lenguado de agua dulce, ¿es la misma que del agua salada? Es la misma, exactamente la misma, con la diferencia que no es tan larga, porque acá usan como 1 metro de brazolada. Es lo mismo, pero más corta, yo qué sé, con 30 centímetros ya da. 30 centímetros de brazolada. Yo prefiero poner, a mí me ha funcionado mejor, todavía no en agua dulce, no agua salada, no. Eso sí, no, hacerme alguna llamada por alguna más con más experiencia. Pero a mí me ha funcionado mejor con un anzuelo que con 2. Agua dulce, lenguado, ¿no? Que ahora capaz que el mes que viene podemos hacer esa pesquita. Hace tiempo que me estás diciendo. Pero el tema es el tiempo, hay que dedicar horas ahí, porque podemos estar todo el día sacar 1, 2, 20, pero... O ninguno. Sí, o ninguno, pero tal, la idea es esa, ¿viste? Acá nomás, cerquita. Hace unos años agarré unos buenos. Embarrado hasta las manijas. Por ejemplo, en la Currica, sí, embarrado hasta las orejas. Pero bueno, eso es No es changa. no es fácil, ¿no? No, porque claro, donde ellos están a veces hay cosas, ¿no? Pasan. Hay cosas, barro, tronco, en fin. El tábano viejo esta temporada anda con una aguja en los dientes que cada puñalada te pega. Y de repente justo tenés un pique y tenés 2 tábanos en la pierna. No sabes si aferrar el lenguado o arrancarte la pierna una trompada. Ah, yo voy a pegar. Ah, no sé. Creo que la mutuca primero. La ferrada, bueno, mala suerte. O saldrá mal. A ver, dice Joana Sonaira, la señora de Ademar. Yo no sé ser chicote, miré el vivo anterior que dieron y algo vi, todavía no practiqué. Bueno, hay que ponerse las pilas, ¿viste? Si no, las clases de Martín ahí para ser chicote. Hay muy buenos mochuelos, saqué con la blanquita. Ah, bien, con la blanquita que decir me confundió, la caña, bien de bien. Ah. Bueno, gente, hoy vieron que hoy no hay premio, no hay regalo, acá nos regalamos siempre. Me han ofrecido, porque las casas de pesca que están ahí atrás, aparece el pesquero, el cangrejo rojo, la currica, el líder. Me ofrecen siempre premio para regalar, pero yo no me gusta. O sea, el premio vamos a dar sí, pero de vez en cuando. No es siempre, porque si no es provalecimiento. Mi forma de pensar, ¿no? Y no, las casas de pesca tienen que elaborar, tienen que vender, tienen que reponer, tienen que testar día y noche ahí. Que uno ve de afuera como cliente y dice, no, si yo voy a pedir a 100 gramos de carnada y cosas, pero el que está atrás del mostrador tiene que madrugar, tiene que estar todo el día ahí atrás. Estar con la cara siempre de buen humor para atender al cliente, el cliente siempre tiene la razón, y bueno. Entonces no es changa, y yo todavía, che, me das esto, dame un rilo, no, me ofrecen, porque si miento, que digan los que dicen de las casas de pesca acá, si estoy mintiendo, me ofrecen siempre, todos los fines de semana, domingo para regalar, pero yo digo que no. De vez en cuando un regalito, sí, obviamente, para agradecer a ustedes, que también. Pero esto no se trata solo de premio, es compartir un ratito y aprender entre todos. Y ya lo estamos yendo, Para mí el premio mío es compartir y disfrutar de eso. Sí, ahí va, exactamente. Hay que charlar un poco entre nosotros, aprender entre todos, porque yo aprendo también de ustedes y de unos cuantos, Ya que esto... Lo que sí me llamó la atención, y hay para vender en la Currica, ahora ya aprovechando, no por ofrecerlos, pero hay unos anzuelos circulares, pero circulares, no anzuelos común y corriente, circulares. Porque yo conozco a varios que están en el grupo, que veo en el Facebook, en fin. Muchas gracias, Raúl. Que se calientan, pero se calientan mal cuando sacan un mochuelo y dice, este bicho para no decir la palabra, tragó y ahora qué hago. Bueno, esos anzuelos circulares
no se aferra, ¿eh? No es que el bicho dispare y yo aferro, no, ese no hay que aferrar. Simplemente cuando él lleva, lo que tenemos que hacer es dejar nuestra caña firme, simplemente acompañar y bueno, y ahí ya empezar a trabajar para sacar el pez. Va a salir de la boca. El anzuelo circular es para eso. Cuando el pez traga, lo engancha de la boca. Es divino. Yo tengo unos que están por ahí, son así más o menos, pero... hasta allá abajo todo. Sí, bueno. Esos están de ideal, serán 3/0, 2/0. Ideal para la corvina, para zafar la tragada, ¿no? Que lo salga de acá, ese sale de la... Ya lo probé ya. Están buenísimos los anzuelos. Sí me pasó eso, dice, ¿viste? Esta? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, Pará, vamos a ver acá. ¿Están preguntando? Vamos a ver acá, a ver la encuesta. A mí me gustaría que los que dicen sí, que me dijeran cómo la pescaron. Ahí va, sí, porque a 21%, no sé cuánto, a ver cuánto, 120 votos. Y yo qué sé, 20 pusieron que pescaron. Bueno, dos ahí ya vi que dijeron que de chiripa lo pescaron. Bueno, está. Yo también pesqué un par de chiripas. Bueno, está. Giovanna preguntó si está saliendo algo en Parador Taje. No sé si has hablado Ya con te Roberto. dije, ya les dije, no sale nada. Hay que ir a pescar. Bueno, está. La vaca no da leche. La Si vaca han hay que pescado sacarle la algo leche. sería la pregunta. ¿Eh? Si han pescado algo. Ah, bueno. Para el hortaje es muy raro, es como acá la barra, es rarísimo. Vas un día, sacas 10 carpas, vas al otro día, estás un mes, no pescas nada. Yo ahí creo que depende de... Como dice un amigo, no es la flecha, es el indio. Habla de la quita para la burrita. Vos tenés todos los anzuelos, Raúl. No te hagas el lindo acá. Vos tenés, mirá, compraste todos los anzuelos Asame. Me dejaste sin anzuelos hasta a mí. Y a la gente que buscaba los Asame. Ahora aparecieron los Mustad, 5 barras. Y ya te llevaste un par de... Y ya no hay muchos tampoco. Te llevas todos los anzuelos. Esos anzuelos, ahora cuando venga la temporada fuerte de pejerrey, para pescar de costa, de fondo, esos Mustad 5/0, esos son espectaculares. Ah, sí, los que... Vos me regalaste, Gustavo, yo tengo los tuyos ahí, pero ese va a ser para allá, para el este, cuando ya tenga más. Yo ni cuál es el mejor lugar para el peje. Vos sabés que ya varios me preguntan lo mismo, no hay un mejor lugar para el pejerrey. El mejor lugar lo haces vos, mediante la ceba. Yo no estoy diciendo que llegues, se vas y haces el lance con la currica y ya vas a pescar. Yo siempre llego, elijo un lugar cerca de alguna piedra. Tiro la currica no cerca de la piedra, alrededor de la piedra, tiro cerca y yo cebo arriba de esa piedra. O sea, cerca de la piedra, porque cuando golpea las olas en la piedra, lo que hace es esparramar esa ceba y no se me va ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces tiro ahí, cuido que la currica no se arrime demasiado porque me engancho en la currica, digo, pero yo creo que entonces llego al lugar, mientras arreglo las cosas, las cañas de fondo, mientras el bolso, la silla, en fin, voy cebando. Pero tiro como, no sé, llevo medio kilo de ceba, 250 gramos, tiro, o sea, cucharadas, ¿no? Tiro una, arreglo un poco, estiro otra vez. Después que tengo todo pronto, que voy a pescar de fondo, hago algún lance de fondo, mientras la ceba está ahí, ahí recién empiezo a pescar pejerrey y ellos van a estar ahí. Y ahí los mantenés. Mientras mediante ceba ellos van a estar ahí, no se van a ir muy lejos. Las chicas tienen mucha espina, dice. ¿Cómo las preparás para consumir sin drama? Hay un video en Paso Pache que comimos. ¿Te acordás? Sí, está, pero eran más grandecitas que esas, ¿no? Esas son muy chiquitas. Bueno, está, pero... Para hortaje no fue para hortaje. Paso Pache, Pache, va, sí. Sí, uno de nuestros primeros no videos. eran así tampoco, eran así sí. más o menos. Eran generosas, no, un poquito más grande capaz. ¿Más grande te parece? Sí. Me parece que eran... Pesaban como 15 kilos, ¿no?
No, eran chicas, sí, pero se puede. Cuando hay muchas cantidades y quieres darte un gustito, me acuerdo que hicimos con una taralina, me acuerdo, frita. Con cebolla frita y todo. Sí, La boga es riquísima. Te haces un bife de cada lado, obviamente que tenés que hacer como la taralina, ¿no? Cortar. La boga no saben lo que es riquísima, pero está tan chiquitita hay que largarla. Y el sabalito se siente como un gustito a barro. Allá a lo lejos se siente. El sabalito yo le aconsejo que sea grande el sabalito. Pues ya por sí ya tienen la carne media amarillenta, pero no que sea un pez malo o no se pueda comer, se consume en sí. Pero él ya tiene un gustito más de barro. Fileteando y no tocando mucho las vísceras se puede consumir sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿más nada? No, es porque están Nos vamos calladas entonces. la gente, no. Sí, están con poca plata. Mirá, estamos en un fin de mes. Sí, Kevin las quería filetear. Kevin sacar una mujer la quiere filetear. Tal cual. Está muy callada la gente, nadie escribe nada. Están todos ahí, viste, pero nadie... Bueno, está, pero bueno, si no escriben mucho es porque, bueno, No. está, quedó claro lo que uno habla, porque si no... Hoy tuvimos hasta 100 y algo de presente, tenemos 86, bueno, no es un día... Y mucha gente pescando también, aprovechando el domingo, el día caluroso, precioso. Saludos, dice Diego. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo, saludos a todos, muchísimas gracias por estar como siempre. El próximo domingo sí vamos a tener algún regalito para ustedes, estoy muy seguro. Algún reel capaz. Muy generoso, nosotros no andamos con poquita cosa. Vamos, que pasen bien, un saludo grande. Dios los bendiga a todos y buenas pescas para todos. Que pasen muy bien. Nos vemos. Hasta Chau, el próximo chau. play. Chao, gente. Una pequeña bollita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros.